Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Gusto Buenas saludarla. noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ligda. Ahí un poco cansaditos, pero ahí vamos. Así estamos todos. Bueno, jóvenes, vamos a ver al compañero Brandon Kurup. Tal vez si nos comparte un ejemplo de la tarea que tuvimos la semana pasada. Un ejemplo. Brandon Kurup. Licenciada, yo todavía voy en mi moto, entonces. Bueno, vamos a hacer una excepción por el día de hoy. Karina Areli Lemus, por favor, un ejemplo de la tarea pasada. Lisa, fíjese que yo voy en camino para mi casa, pero sí voy escuchando, pero no le escuché ejemplo de cuál. De la tarea pasada. Un ejemplo. Le soy honesta, no cargo mis apuntes ahorita, Lisa. Y si eso viene en el examen, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Yafet, por favor. Espero que sea licenciada. Me indica de qué materia le gustaría, penal o civil. La que usted desee. Esa actitud es la que necesito, joven. Por ejemplo, tenemos que en los negocios jurídicos se pueden regir por la regulación que las partes decidan, que es el fundamento del artículo 31 de la ley del organismo judicial. Excelente, muchas gracias. ¿Eso es en materia? En materia civil. Excelente, muchas gracias. José Manuel Bautista. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a dar un ejemplo de derecho penal. Aplicación del principio de territorialidad en delitos cometidos en Guatemala. El ejemplo es un ciudadano francés comete un delito de estafa en la ciudad de Guatemala. Es juzgado y procesado por los tribunales guatemaltecos conforme a la ley penal local, sin importar su nacionalidad. El fundamento legal es el artículo 296 del Código de Bustamante, artículo 4 del Código Penal. Solamente lista. Ingrid, ¿está por acá? Sí, es Ingrid Pérez, aquí estoy, Ligda. Sí, dígame. Ok. Por ejemplo, ¿podría ser un caso de estafa mediante contrato? En materia. Digamos que una persona penal, digamos que una persona simula un contrato de arrendamiento o una compraventa de un inmueble. En el arrendamiento, ¿cómo aplicaría? Digamos que, por ejemplo, un extranjero viene y simula un contrato de arrendamiento, pero no vive ahí. O sea, digamos que simula. Simula. Bueno, pero entonces ahora en ese ejemplo que usted está dando, si yo soy propietaria de una casa, pero yo le doy el derecho a mi hijo, por ejemplo, de que él puede dar en arrendamiento la vivienda, pero no está su nombre, eso sería un caso de simulación. Sí, porque, por ejemplo, él lo está dando en nombre de una tercera persona.
porque él no es el propietario es usted, y en todo caso la figura que tendría que aparecer sería la propietaria. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros. Licenciada, perdone, al menos para mí, no sé si estoy equivocado, pero esa figura no sería un subarrendamiento. Así es, excelente. Sí sería de ver los casos, ¿verdad, jóvenes? Pero sí, de hecho, pues sí se podría y se podría mediante un mandato. Eso sí, Liga, se podría mediante un mandato que, por ejemplo, se le puedan ceder al hijo las autorizaciones correspondientes de parte de este caso, pues de la mamá. Muy bien, gracias. Francella, por favor. Jóvenes, solo me avisan, por favor, porque yo les estaba de hablar y creo que tenía apagado el micrófono, disculpen. Bueno, la compañera Heleny Mariam Acuña. Falto yo, Ligda, Francela. Sí, por favor. Perdón, yo coloqué la extradición que se fundamenta en el artículo 27 constitucional en el ámbito penal. Excelente. Muchas gracias. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Oyeron, jóvenes? Vamos a ver Jorge Cáceres. Muchas gracias. Sí, buenas noches. De un caso penal puse yo, Ligda, de un robo que comete un extranjero en el país, según el artículo 251 del Código Penal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver Lucía Huib. Sí les pido que contestemos rápido, jóvenes, por favor. Miren, el hecho que no contesten, a mí me da la impresión que ustedes solo se conectan y no escuchan las clases, jóvenes. Entonces, voy a tratar de manejar otra dinámica para ver lo de la asistencia, porque me imagino pues que solo están, entre ustedes se han de avisar que ya enviamos el link y todo, y pues acá yo respeto mucho que los demás compañeros estén presentes. Sí, entonces sí, vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a ver Melanie Abigail Boror. Tampoco, jóvenes. Melissa Cente. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo coloqué un ejemplo que se da mucho acá en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica, de los famosas personas, los llamados coyotes, que cruzan a personas ilegalmente a Estados Unidos. Será un delito penal, porque los juzgan allá. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Elina. Buen punto. Gracias. Suri Siam, por favor. Hola, Ligda. Buenas noches. Pues yo tengo un caso de derecho civil. Regula las relaciones de los particulares, bienes, familia y obligaciones, contratos. Ejemplo, un contrato de compraventa. Juan le vende su carro a Mercedes por 30,000. Su fundamento está en el artículo 1517 del Código Civil, porque la compraventa es un contrato en que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio de ese inmueble. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver Eduardo España. Buenas noches, licenciada. El caso puntual que yo había visto era el de ¿cómo se llamaba? El de identidad falsa o falsa identidad, porque directamente la persona entra utilizando un pasaporte falso, o en este caso también pueden ingresar de forma irregular al país. Entonces es un caso tanto administrativo como penal, en el cual son multas bastante altas las que se pagan si se llega a comprobar de que la persona entró de manera irregular a Guatemala, e incluso pudiendo negarse su ingreso nuevamente. Muy bien, excelente, Eduardo. Solo, jóvenes, de los ejemplos que ustedes me están dando,
yo se los pedí que fueran en materia de derecho internacional privado. Entonces, varios compañeros, los ejemplos no están malos, jóvenes, pero tienen que estar siempre orientados al derecho internacional privado, que es lo que estamos viendo, ¿verdad, jóvenes? Sí, Juan Carlos. Ligda, yo en materia civil, no sé por lo que usted indicaba, pero yo coloqué lo que era contrato firmado en el extranjero con efectos en Guatemala, artículo 29 de la Ley de Organismo Judicial. Sí, es un claro ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Porque menciona materia de derecho internacional. Muchísimas gracias. Luis Alfaro. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches, gracias. Mire, Gracias. usted me corregirá. En materia civil yo quise colocar el siguiente ejemplo, basado en el artículo 86 de nuestro Código Civil, un matrimonio celebrado fuera de la República, ¿verdad? Porque si este se celebra en la forma y en los requisitos que se establecen en las leyes del país donde se celebra, producirá sus efectos en la República, a menos que estos sean contrarios a los que determina nuestro Código Civil. Excelente, Luis. Entonces sí va orientado al derecho internacional privado. Muchísimas gracias. Solo para que tomen en cuenta, jóvenes, que los ejemplos que se les pidieron es posible que vengan dentro de este examen que tenemos la otra semana. Entonces, para que sí le pongan bastante atención y que siempre vayan orientados al derecho, a la cátedra, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Rosa, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo en la rama civil coloqué lo que es la residencia temporal de un extranjero en Guatemala, que está tipificado en el Código Civil en el artículo 32 de la Constitución del Domicilio. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Johanna. Buenas tardes, licenciada. Yo puse el contratos internacionales, por decirle, de una empresa hacia acá, hacia Guatemala. Yo lo relacioné con el Código Civil de Guatemala en el artículo 12, donde señala que los contratos se rigen por la ley del lugar donde se celebran, salvo los pactos en contrario. Ejemplo, una empresa guatemalteca firma un contrato en España, por defecto se aplica la ley española, a menos que las partes acuerden otra legislación. Muchísimas gracias. Ese sería uno de los reportes. Johanna, sí, solo para que tomen en cuenta los ejemplos que dieron el compañero Luis, Eduardo y Johanna son excelentes, ¿verdad, jóvenes? Muchísimas gracias. Roxana. Buenas noches, licenciada. Yo coloqué, espero esté bien o me corrige, el delito de omisión de asistencia económica que puede ser promovida desde el exterior. El ejemplo sería que una madre de familia reside en México y demanda a un guatemalteco el pago de alimentos para sus hijos. Entonces el juez de familia de Guatemala da validez a la demanda y ordena el pago. Pero si el padre guatemalteco se niega a depositar, el derecho internacional privado actúa como puente que reconoce la personería de la madre extranjera y tramita la orden civil en Guatemala ante la rebeldía del padre. Y entonces este caso se transforma en penal, según el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial y el 242 del Código Penal, que se conecta. No sé si está bien. Perfecto, Roxana, muchísimas gracias. Sí, Maribel. Ligda, buenas noches. Yo tengo una duda que me surge porque encontré un caso donde una persona guatemalteca falsifica moneda nacional en México. El delito no fue juzgado acá. Posteriormente, el guatemalteco regresa a Guatemala y a que se dan cuenta de que él estuvo falsificando nuestra moneda en México. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo él afecta a los intereses protegidos por Guatemala? ¿Esto funcionaría como un delito del derecho internacional público? Según el artículo 5, numeral 6 del Código Penal, aplica como un delito, pero mi pregunta en específico es, ¿afecta al derecho internacional privado? Sí, solo lo que no me quedó muy claro es qué moneda falsifica. Quetzales guatemaltecos, nuestros quetzales. Ajá, los falsificó en México. Y se dieron cuenta que él estaba falsificando allá cuando regresó a Guatemala. O sea, el delito nunca lo descubrieron en México, pero sí lo descubrieron en Guatemala porque él traía nuestra moneda falsificada. Ajá, ¿y el punto sería? Mi pregunta es,
¿Aplica esto como un delito internacional privado? Pues depende, porque si a él lo... Es que no muy bien me quedó claro. A él, o sea, la moneda la falsificó en México, pero es la moneda de acá de Guatemala. Es correcto. Ajá. Él es guatemalteco. Ajá. Y lo encontraron con las máquinas falsificadoras en México. O sea, él regresó a Guatemala y cuando vino a Guatemala se dieron cuenta de que traía moneda nacional, pero falsificada. Al hacer la investigación internacional, se dieron cuenta que donde residía habían máquinas falsificadoras de nuestro quetzal. Entonces lo juzgaron aquí en Guatemala, pero por un delito internacional. ¿Y su pregunta sería? ¿Esto aplica como un delito internacional privado? Pues, ¿O es no, un delito porque al internacional final, público? Ajá, sería público porque lo realizó en México, pero ¿quiénes se ven afectados por la falsificación de moneda? Como esto afecta directamente los intereses protegidos por Guatemala, porque está falsificando su moneda. Ajá, sería tipificado en Guatemala. Es correcto, así es. Sí, Eduardo. Licenciada, en cuanto a esa pregunta, bueno, yo considero que quizás tendría como que algún punto dentro del derecho internacional público, no sé si estoy bien, me corrige por favor, por el tema de que atenta contra un Estado, no contra una persona del ámbito privado. En particular, así es. Muchas gracias, Eduardo. ¿Sí, Luis? Buenas noches, licenciada. No, perdón, hay un poquito a la intromisión, yo solo para aportar un poco lo que dice la compañera. El artículo 313 del Código Penal está tipificado ese delito y de hecho indica o establece que quien fabricara moneda falsa dentro o fuera de la República. Entonces, sí sigue siendo algo que para mí no tendría mucho que ver con el internacional, ¿no? Digamos, por lo menos referente a la tipificación del delito, ¿no? Sí, la condena sería acá. Sí, para mí sí, porque si ella lo que establece es que a él fue que se le capturó, digamos, en flagrancia con la moneda cuando entró a Guatemala, pues yo consideraría que sería juzgado aquí dentro de Guatemala, ¿cierto? Sí, porque ¿quién se ve afectado acá? Pues es el... Lo único que se comentaba era que la investigación fue en México, ¿verdad? Ajá. Pero sí está tipificado en el Código Penal guatemalteco. Así porque el artículo menciona que es fuera y dentro del país. Eso es correcto. Muchas gracias, Luis. ¿Sí, Juan Carlos? Linda, yo también creo que lo podríamos tipificar también con la cooperación judicial internacional en un proceso penal. Esto está establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Ajá, muchísimas gracias, jóvenes. Vamos a ver, Clara. Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, en relación al caso que está diciendo la compañera, sí considero que sería del derecho internacional público, porque al final el afectado es el Estado de Guatemala, aunque lo haya cometido en otro país. Pienso que podría entrar como un caso de extradición, ¿verdad? Que se le llame a ser juzgado en Guatemala, ¿verdad? Por el delito que cometió, afectando a su propio país. Y como ejemplo, también yo tenía el caso de cuando un matrimonio efectuado en Estados Unidos y adquieren bienes, por ejemplo, en Guatemala, a la hora de un divorcio, tienen que, según la ley del organismo judicial, tienen que regirse por ella para determinar bajo qué ley se tiene que determinar esa separación de bienes. Muy bien, gracias. Sí, José Manuel. Ligda, perdone, en ese ejemplo que da la compañera de la falsificación de monedas, ¿y qué pasaría si es un mexicano? O sea, si el mexicano es el que está falsificando los quetzales guatemaltecos en México. Ahí sí procedería. Sí procedería porque el delito se está cometiendo acá, ¿verdad? Pero usted me dice de la moneda mexicana. No. Yo le digo que en el caso contrario, por ejemplo, que una persona de nacionalidad mexicana tenga máquinas para imprimir monedas guatemaltecas y las venga a dejar aquí y lo capturen en Guatemala, ahí sí aplicaría el derecho internacional privado. Pero es que el delito lo está cometiendo acá. Sí, por eso, siendo mexicano.
Ajá, pero, o sea, no importa, jóvenes. O sea, es el extranjeros. Estado contra, o yo no he entendido, Ligda, realmente, si usted me pudiera explicar. O sea, yo entiendo que el derecho internacional privado es acerca de una persona individual valiendo sus derechos en otra nación. O sea, eso es lo que entiendo, que yo puedo venir y reclamar mis derechos que están siendo violentados creyendo yo que están siendo violentados y reclamarlos en otro estado, en otra nación. Entiendo yo que así es o realmente no Sí, los puede he reclamar, captado yo pero si todavía. usted está, si usted está incurriendo en un acto delictivo, ¿qué podría reclamar? Pues que se me juzgue como se me juzgaría en mi estado, ¿verdad? En mi nación. Ajá, pero ahí si un mexicano está falsificando la moneda guatemalteca, ¿quién solicitaría que se tipificara el delito? ¿México o Guatemala? Pues Guatemala, ¿no? O sea, si lo Guatemala. capturan aquí, pero el mexicano podría decir que lo juzguen como su país, ¿no? Pero ¿quién solicitaría entonces la extradición? Guatemala. Así es, el país afectado. ¿Sí, Luis Alfaro? Gracias, licenciada. Yo aquí quería opinar un poquito para ver si puede servir de aporte al compañero o tal vez corrección para mí. Como recordamos que la persecución penal es de naturaleza jurídica pública, ¿cierto? Entonces lo que dice el compañero aquí es otro delito que es la introducción de moneda falsa, ¿cierto? En este caso, como la persecución es de naturaleza jurídica pública, la persecución penal, por eso estamos hablando de que la investigación en conjunto Guatemala-México sí sería pues, objeto del derecho internacional, pero del público. Eso es lo que yo pienso. No del privado, porque no afecta directamente los intereses privados. Y cuando hablamos de lo privado, hablamos de contratos entre personas individuales, por ejemplo, no estados. Así es, muchas gracias. Sí sería de Derecho Internacional Público. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Solo para que les quede claro, vamos a enviar hoy en la noche las diapositivas, las que ya vimos. Creo que las vamos a unificar todas para que ustedes puedan tener todo el material, ¿sí? Nos quedamos en la relación del derecho internacional privado con otras ramas. Ya abarcamos el derecho civil, el derecho penal, y ahorita nos toca ver otra de las ramas, la cual se menciona, que es el derecho procesal penal, la cual pues se va a referir a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales, la competencia internacional, también así la naturaleza, la aceptación, la prueba, la ejecución de sentencias extranjeras, el valor de la cosa juzgada, la recepción de pruebas en el extranjero, así como también la validez de títulos ejecutivos, ¿sí? También tenemos dentro de las otras ramas el derecho notarial, la cual pues se va a considerar con la validez de los documentos otorgados provenientes del extranjero. Tenemos la validez de documentos extendidos por registros civiles, también así como los requisitos de estos dichos documentos, los cuales pues van a adquirir validez y fuerza probatoria en los diferentes estados. Este pues va a tener exigencia de protocolización en alguno de los estados, también así como la forma externa de los documentos. Cuando nosotros hablamos de derecho notarial y de los documentos que provienen del extranjero, tenemos la apostilla, ¿verdad, jóvenes? No sé si alguien acá ha tenido la oportunidad de poder trabajar una apostilla. Licenciada, buenas noches. Sí, licenciada. Sí, Fernando. Luis Alejandro, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar apostillas. Ahora son electrónicas. Ajá. Depende mucho el documento. Pues lo primero que se hace es la auténtica, que pues nosotros la hemos mandado al archivo de protocolos. Después que sale el archivo de protocolos, pues ya se escanea y pues ya se mete uno a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y ya uno dice a dónde va la
apostilla, ¿verdad? Pero sí he trabajado uno que otro documento que hemos tenido que mandar que a Nicaragua, que a Honduras o a Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Luis Alejandro. La apostilla la vamos a abarcar, creo que dentro del otro examen parcial, ¿oyeron? ¿Sí, Cristian? Jóvenes, les encargo el micrófono, por favor. Perdone, buenas noches, licenciada. Cristian Santos. Sí, así es. Ah, disculpe, es que no escuché el apellido. Le comento, yo tuve la oportunidad de poder protocolizar certificaciones provenientes del extranjero, apostilladas, y juntamente con declaraciones juradas de intérpretes. Muy bien, muchas Solamente. gracias. Gracias, sí, Eduardo. Licenciada, en mi caso, bueno, yo contraje matrimonio en el extranjero, entonces necesitaba poder apostillar directamente La certificación. mi constancia de soltería. Fui al RENAP, en el RENAP la solicité, se tiene que pagar incluso extra para que pueda ser firmada. Ellos le dicen legalizarla, pero que la firma no sea digital, sino que sea hecha a mano. Al momento de tener ya este documento con la firma a mano, ya ingresé a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, me decían que qué tipo de documento era el que quería apostillar, y incluso me consultaban que quién era la persona que había firmado, para ellos verificar. Me imagino que han de tener algún banco de firmas donde ellos verifican la autenticidad de la misma. Al momento de eso, me emiten el pago de la apostilla, que fue de 10 quetzales, y ya se realiza el pago y envían la apostilla de manera virtual a través de un PDF. Y ya con ese documento nada más impreso me lo llevé junto a una copia de mi pasaporte, la constancia de soltería con su apostilla y mis antecedentes judiciales. Igualmente los antecedentes judiciales tuvieron que apostillarse. Dependiendo del país es como depende también los requisitos que le solicitan a uno como extranjero. En mi caso fue mucho más fácil ir yo al país de mi esposa que hacerlo al revés, porque aquí sí era una lista bien larga de requisitos. Requisitos, correcto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que se pueden protocolizar, ¿verdad, jóvenes? Entonces vamos a continuar y dentro de ellos también tenemos el derecho aéreo. Esto pues se dice y se menciona que es en general, pero también está bastante desarrollada por cuestiones referentes a hipotecas aéreas, responsabilidades civiles que provienen de lesiones o muerte. También tenemos una responsabilidad civil, la cual pues puede estar provocada por atrasos de vuelos ordinarios, por daños, por averías, por extravío, por pérdida de equipaje, carga o por correo. También tenemos dentro de las ramas el derecho espacial. Esto pues dice que es proveniente de la caída de objetos espaciales, los cuales pueden interferir o pueden ser provocados por satélites que los cuales pues van a estar estacionados en el espacio. La responsabilidad civil pues puede provenir de la caída de un contenido transportado por satélites supuestamente inofensivos. También tenemos dentro de las ramas el derecho administrativo, lo cual pues puede tener algunos incumplimientos de contratos administrativos internacionales por concesiones otorgadas o transnacionales y no respetadas por cualquiera de las partes. También se menciona que tenemos el derecho tributario y esto pues puede evitar la doble tributación y atraer pues así la inversión extranjera hacia un determinado territorio.
También tenemos la admisibilidad de documentos los cuales prueban el pago de impuestos en otro estado, las condiciones favorables a la inversión en diferentes estados, ¿verdad, jóvenes? Aquí en el derecho tributario, pues pueden abarcar la importación de vehículos, ¿verdad? Algún compañero que se dedique a la importación de vehículos que nos pueda aportar un ejemplo en el derecho tributario. Siempre enfocado al derecho internacional privado. ¿Sí, Alfredo? ¿Algún ejemplo, jóvenes? ¿Sí, Clara? ¿De cuál licenciada? Disculpe. Sí, Luis Alejandro. Es que no la escuché muy bien, Lick, se me entrecortó. Ah, ya. Que nosotros tenemos dentro de las ramas el derecho tributario, lo cual pues abarca que prueba el pago de impuestos en otro estado. También puede ser por condiciones favorables a la inversión en diferentes estados. Entonces, yo les preguntaba si tenemos algún compañero acá que se dedique a la importación de vehículos para que nos dé un claro ejemplo del derecho tributario enfocado al derecho internacional privado. No tenemos ninguno. No, Lick, ahí sí no. Sí, Jafet. ¿Nadie que haya importado un vehículo de Estados Unidos acá, jóvenes? Bueno, pues Lick, cuando se exportan los autos a Guatemala, y cuando entran, se tiene que llenarse, se tiene que pagar el impuesto, se hacen, por ejemplo, el expertaje, si no estoy mal, que es para revisar las condiciones del auto, que no tenga robo, algún reporte, que tenga todo en orden, que no esté alterado, que pueda circular aquí en el país. Así es, Jafet. Sí, Johanna. Licenciada, un ejemplo práctico sería un contrato de compraventa internacional. Se firma entre el comprador guatemalteco y el vendedor extranjero, y según el Código Civil guatemalteco en el artículo 12, el contrato se rige por la ley del lugar donde se celebra, salvo pacto contrario. Y luego se determina de forma tributaria, o sea, la SAT calcula la base imponible sobre el valor del vehículo, o sea, el precio más el transporte más seguro. Y luego se aplica impuestos como el IVA de importe y el arancel aduanero. La fiscalización, la autoridad revisa que el valor declarado coincida con la factura y que no haya subvaloración. Y si detecta irregularidades, puede imponer sanciones. La apostilla. La factura y documentos de vehículos emitidos en el extranjero debe estar apostillado para ser válido en Guatemala. Responsabilidad internacional. Si el contrato establece cláusulas de arbitraje internacional, cualquier incumplimiento puede resolver en tribunales del extranjero. Muchas gracias. Sí, Fernando. Licenciada, buenas noches. Ahora cuando uno viene de viaje, la SAT ahora está afuera del área donde uno recoge la maleta, y le recogen maletas y le ponen una tasa dependiendo de qué es lo que traiga uno de, póngale, si trae un reloj, perfume, ropa. El impuesto, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que esos impuestos ya están desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, entonces ellos hacen dependiendo de lo que uno traiga, hacen un cálculo para saber cuánto tiene que pagar un impuesto de aquí de Guatemala, dependiendo de las cosas, pero a veces sale como que muy caro, pero creo que ponen, se regulan las leyes de aquí de Guatemala, que es lo que uno vaya a entrar, aunque sea poco. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sí, lo que hacen muchos viajeros es de que les quitan etiquetas y ya los arman como que fueran ya de uso personal, ¿verdad? ¿Sí, Francia? Por ejemplo, licenciada, yo a veces traigo producto mexicano y tengo que reportar las facturas que traigo de compras, y a ellos me hacen, yo paso ahí a la SAT y me cobran la póliza dependiendo todo el producto que yo traigo. Entonces ya lo pago, ya uno pasa normal, y más adelante lo vuelven a parar a uno para verificar que sí pagó.
que se haya pagado los impuestos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Solo para que estén preparados, jóvenes, de todas las ramas del derecho internacional privado, se les van a pedir varios ejemplos. No solo se les va a pedir del derecho penal o derecho civil, se les va a solicitar de todas las ramas. Entonces vamos a continuar y también menciona una de las ramas. ¿Sí, Ushuana? Y solo para agregar otro ejemplo de la importación de vehículos de movilidad eléctrica, en la ley de movilidad eléctrica el Estado intenta dar incentivos fiscales, por lo que se lleva un proceso ante la SAT, según lo regula el decreto 40-2022, que otorga reducciones o exoneraciones temporales sobre el impuesto al IVA aplicable a importación de vehículos, especificando matrículas de vehículos automotores, terrestres, cuando se hace importación de vehículos eléctricos o híbridos. Sí, muchas gracias. Y solo para tener en cuenta el ejemplo de la compañera, sí, esto se da a muchos jóvenes, pero cuando se da el expertaje, que muchas personas llevan el vehículo, entonces en algunas ocasiones no les ponen dentro de la tarjeta o dentro del certificado que el vehículo es híbrido, ¿verdad? Entonces ahí surge un problema porque se supone que el vehículo híbrido está exonerado del impuesto del IVA. Entonces sí, algunos importadores tienen algunos problemas a la hora, o el comprador a la hora de gestionar el traspaso, porque no se les aplica, ¿verdad? Entonces, muchas veces tienen que volver a hacer la cita en la SAT para poder volver a hacer un expertaje y que le coloquen ahí dentro de la tarjeta las especificaciones que contiene el vehículo. ¿Sí, Uriel? Solo para aportar, esos vehículos no están exentos de IVA, solo están exentos de un porcentaje de IPRIMA. Ellos no pagan el 20% de IPRIMA, sino solo el 5%. Sí, ajá, pero a la hora de importarlo, pero cuando nosotros hablamos de poder realizar el traspaso, sí están exentos, entonces no pagamos el IVA, sino nada más que se cancela los 120 del anexo y los 60 del aplicativo, que es correspondiente para el notario, ¿verdad? Pero al momento de hacer el traspaso, ¿verdad? A la hora de poder importarlo acá al país, pues es diferente, ¿verdad? Como usted dice, sí es el 20%. Gracias, Uriel. Bueno, vamos a continuar y dentro de las ramas tenemos el derecho mercantil. Acá menciona que los aspectos relacionados de la calidad del comerciante, de títulos de crédito, quiebras, la fuerza probatoria, de los libros de contabilidad, seguros, hipotecas y prendarias, etcétera, ¿verdad? Entonces también tenemos el derecho constitucional, para la cual pues es generalmente el poder analizar el derecho internacional privado únicamente con las normas ordinarias de los diferentes estados, pero se dice que ante la consolidación de los estados regidos por los gobiernos democráticos, pues constitucionalistas, se toman pues a la relación tan estrecha de poder guardar el derecho internacional privado con el derecho constitucional y la Constitución propiamente, ¿sí? Esto pues puede radicar en una relación que va a ser necesario poder indicar que el derecho constitucional, pero tomemos en cuenta el punto de referencia que nos menciona que también tenemos la rama del derecho público, la cual pues va a comprender las leyes fundamentales que van a definir un Estado referente a todo lo relativo a la forma del Estado, a la forma del gobierno, a los derechos fundamentales y a los deberes individuales, así como también la organización y regularización de los poderes públicos. También tenemos que la Constitución, desde el punto de vista del derecho político, pues la vamos a entender como el acta o el decreto fundamental, o sea, con carácter jurídico político, pues la cual va a ser de
ordenamiento político, la cual pues recoge, ¿verdad? Tenemos también que define y crea poderes constituidos, los cuales pues se van a determinar dentro de una nación, la forma de gobierno, la organización de poderes públicos, los cuales pues se van a constituir por un conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, lo cual también pues limita el servicio de las personas. Por lo tanto, tenemos que la Constitución se sitúa en la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico de un Estado, lo cual pues nos indica que va a prevalecer sobre cualquier otra norma que fuese posterior o contraria a ella. Tenemos también y menciona en tercer lugar y también habla del objeto y el sujeto del derecho internacional privado, lo cual pues obra al mismo y que ocupa los límites en el espacio del poder legislativo de los estados, así también como su ejercicio nacional e interior, siempre y cuando bajo los parámetros respectivos. También tenemos el derecho internacional público, que afirma que el derecho internacional privado tienen una relación estrecha, lo cual pues considera bajo un ángulo de sus diferencias. Tenemos acá, lo cual nos menciona las semejanzas, y tenemos que ambos descansan en la comunidad jurídica internacional, pero siempre se menciona que en la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos y de la búsqueda de la seguridad jurídica. Cuando nosotros hablamos del derecho internacional privado y otras ramas del derecho en general, tenemos y llegamos a la conclusión que su objetivo y el sujeto es el público, lo cual se refiere a los estados y a sus relaciones entre sí. Siempre van a estar organizadas internacionalmente, pero en algunos casos concretos al individuo, ¿verdad? Era lo que mencionábamos del derecho civil. También tenemos que en los casos de los derechos humanos, por ejemplo, el privado se ocupa de los límites en el espacio del poder legislativo en su ejercicio nacional e interior. En cuanto a sus fuentes, el público tiene como sus fuentes principales la costumbre, los tratados, mientras que en el privado tiene como fuentes principales la ley interna, ¿sí? Y se vuelve a mencionar los tratados y la costumbre en su orden jerárquico. En cuanto a las sanciones, el público no tiene más sanción que la conciencia internacional y a veces la acción concertada de la comunidad internacional en sus diferentes formas, mientras que de conformidad con sus propias instituciones. En cuanto a los órganos, el público no admite ningún órgano superior al Estado, pues esta va a poder legislar para el conjunto de comunidades internacionales, mientras que el privado queda bajo la potestad y jurisdicción de las leyes nacionales, dependiendo del caso, ¿sí? Tenemos que en cuanto a su utilidad, esto va a ser discutido. El público es particularmente el privado, que se basa a la sanción del Poder Judicial de cada país a su propia discreción y a sus gobernantes. También tenemos el derecho privado, que va a ser de utilidad inmediata para el abogado que litiga, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces tenemos los fundamentos del derecho internacional privado, que ya los habíamos abarcado. Tenemos, eso es pregunta de examen, ¿verdad, jóvenes? La definición del derecho internacional, el objeto, y también va a entrar dentro, permítame, jóvenes. Perdón, tenemos dentro del derecho internacional privado su evolución histórica y nos habla sobre la concepción moderna del derecho internacional privado, la cual pues se inicia a la Edad Media con la escuela italiana
Y antes de esta época hay un amplio número de antecedentes de los cuales se van a referir a 3. Tenemos la pluralidad de leyes, lo cual significa que en un momento determinado existe la posibilidad de poder aplicar la ley entre varias que son susceptibles a poder ser aplicadas. Si yo les pregunto en el examen que me den la concepción moderna del derecho internacional privado y menciona dentro de sus 3 antecedentes, yo quiero que ustedes me respondan la pluralidad de leyes, tenemos la personalidad de leyes, así como también el territorialismo de leyes, ¿sí? Bueno, tenemos acá la personalidad de leyes, la cual va a consistir en aplicar la ley en razón de calidad de la persona. Esta tradición, pues, dice que nace en Roma durante el imperio a los ciudadanos romanos, las cuales se aplican a las leyes del ius civile y también a los extranjeros, que es el ius gentium, la cual, pues, dice que, entre otras cosas, la aplicación de leyes y su origen y las relaciones entre ciudadanos romanos y peregrinos. Entre otros peregrinos originarios de ciudades diferentes, pues eran reguladas de acuerdo al ius gentium. El día de mañana, jóvenes, quiero que tengan o me den el concepto de jus civil y ius gentium, ¿sí? También tenemos el territorialismo de leyes, la cual consiste en aplicar la ley y que habla de la ley del foro de todas las personas que se encuentran dentro de un territorio determinado sin tomar en cuenta su origen. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Mañana vamos a abarcar sobre las escuelas de la Edad Media, la cual pues abarca la escuela italiana, la escuela de glosadores y algunos otros, ¿sí? Entonces también tenemos algunos estudiosos del derecho. La historia la vamos a abarcar un poquito rápido, ¿verdad, jóvenes? Sí les va a entrar en el parcial, pero no va a entrar toda. Entonces, no sé si algún compañero nos pudiera apoyar con el cuestionario, jóvenes. Con algún cuestionario que podamos compartir en el grupo. ¿Sí están ahí, jóvenes? Licenciada, no sé si se podría mandar diapositivas y ya en base a eso se realiza un cuestionario. Sí, se las vamos a empezar a enviar hoy en la noche para que ustedes puedan realizar el cuestionario. ¿Sí, Fernando? Licenciada, disculpe, solo qué fue lo que quiere que para que hagamos mañana el ius civile y qué más? Ius gentium. Ius gentium. Yo tengo la ius gentium. Ligda. ¿Cómo? Yo ya tengo un concepto de ius gentium. Si gustan, el día de mañana lo vamos a compartir. Igual se los voy a enviar al grupo. Muy bien, Ligda. Bueno, entonces, gracias. Hasta ahí, jóvenes. Solo mañana creo que es la última clase, ¿verdad? Porque el examen lo tenemos el 18, si no estoy mal. El martes de la próxima semana, licenciada. Debes identificar esto para entonces poder aplicar un plan de tratamiento, que es aquí, que es donde yo quiero. Ya. Entonces, sí, jóvenes, solo les voy a pedir que el día martes todos tengamos encendida su cámara. ¿Sí? Muy bien, Ligda. Enterado. Uno de los requisitos para que ustedes puedan... Ligda. ¿Sí? Disculpe la molestia. Fíjese que yo tengo una duda. Cuando yo intenté ingresar a los Classroom, todos están llenos, porque a mí me están viendo eso de la asignación. Entonces, ¿su examen será por ese medio o por otro medio? Disculpe. Fíjense que esa información todavía no la tengo. El día de hoy, Saúl
tuvo un inconveniente, entonces por eso no está en clase, pero el día de mañana seguramente lo va a estar para que ustedes pues antes de que nosotros iniciemos la clase puedan exponer todas sus dudas y pues así quedemos claros ya para el día del examen, ¿verdad? Recuérdense que el examen dice que es a las 7 de la noche, se va a iniciar un poquito antes para poder iniciar a las 7 en punto, ¿verdad? Para que ustedes ya estén de lleno y no tengan ningún contratiempo. Muy bien, licenciada. Le agradezco mucho. ¿Alguien más que tenga una duda? Licenciada, buenas noches. Buenas. Perdone, no es una duda. Fíjese que yo ando de comisión por parte del trabajo y viera que el día de mañana voy a estar en un lugar donde no voy a tener señal y voy a salir como a las 6 de la tarde, 6:30, pero casi es 1 hora y media de camino y no voy a tener señal. Entonces el día de mañana yo no voy a poder conectarme. No sé si